Bueno, vamos dando pie a nuestra única e inigualable speaker, Martina López. ¿Qué charlas nos va a dar hoy? Martina López nos va a estar hablando sobre malware en LATAM, la verdad de la milanesa. ¿Conocés de malwares? Sufrí malware. Sufrí malwares. Bueno, por lo que me contaron, básicamente, Martina nos va a dar toda una presentación de malwares a un nivel bastante entendible para todos, estadísticas y mucho más. Ella trabaja en ESET, así que qué mejor que una empresa de malware para hablarnos de malware, ¿no? Así que nada, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Un aplauso fuerte, vamos. ¡Bien fuerte! ¡Vamos! Las dejamos con Martina y nos vemos en un ratito para el Q&A. Buenísimo. ¿Se escucha? Bien, perfecto. Muchas gracias por la presentación, también a la producción por ceder este espacio por segunda vez consecutiva, primera vez en formato presencial. Como bien mencionaron, yo trabajo en ESET para Latinoamérica, particularmente en el área de investigación, en lo que refiere a malware, códigos maliciosos y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, con lo cual esto, si bien es malware, vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a estar hablando un poco de lo que tiene que ver con el título de La verdad de la milanesa. Siento decepcionar a quienes esperaban milanesas de verdad, pero el motivo por el cual decidí ponerle este título y me decidí sobre todo por el tema de esta presentación es una cuestión un poco personal. Quizás para quienes estén arrancando en el mundo de la seguridad le pase algo parecido que lo que me pasó a mí cuando empecé, y es que a la hora de buscar estadísticas, informes, temáticas de qué es lo que pasa en Latinoamérica con respecto a códigos maliciosos, me encontraba que o bien eran una porción de un informe global, o bien eran informes dedicados a Latinoamérica, pero por razones comerciales, geográficas, las que se puedan imaginar, eran hechos afuera de Latinoamérica. Y si bien quizás no parezca obvio el hecho de que tenga que ver, bueno, ¿por qué quizás es tan relevante o por qué a mí particularmente me interesa o a ustedes les puede llegar a interesar que alguien de Latinoamérica hable particularmente de qué es lo que pasa en la región? Porque ¿qué pensamos todos? Bueno, el dato es uno solo. ¿Qué tanta información puede llegar a aportar? Van a ver que no es tan obvio, digamos, que hay una cuota de entendimiento de la región, y es un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Todos los datos que van a ver acá son referentes a nuestra telemetría de los productos de ESET, obviamente recortados para lo que es Latinoamérica. Y para empezar, me gustaría arrancar un poco mostrándoles cómo la metodología del conjunto de estos datos que voy a presentar, con 3 detecciones que pueden encontrar en cualquier producto anti-malware o antivirus, no solo los de ESET, sino cualquiera que tengan instalado. Parecen bastante genéricas, y el comprender qué amenaza se esconde detrás de cada una de ellas nos puede llegar a ayudar a entender, más allá de, bueno, que uno sea un PDF malicioso u otro sea un ransomware, qué características tiene sin necesidad de quizás sentarnos y ver todo el código, cosa que para lo que refiere a la estadística nos resulta mucho más útil. Obviamente, para la parte de investigación un poco más profunda tiene un poco más de sentido, pero para lo que vamos a ver hoy es importante quedarnos con esta pequeña porción, si se quiere, de lo que vemos de una amenaza. Y para que también comprendan cómo se forma una detección, en primer lugar tenemos el tipo de archivo o la tecnología que usa, más que nada. Vemos desde documentos de ofimática, como puede ser un PDF, pasando por algún lenguaje de programación, bibliotecas del sistema, o en el último caso, un ejecutable de Windows en 32 bits. En segundo lugar, el tipo de amenaza de la cual estamos hablando. En el primer caso, un troyano lisa y llanamente un archivo que se hace pasar por otro benigno, que luego dropea o ejecuta otra amenaza. En segundo lugar, un ransomware, que tiene varios nombres en cuanto a nomenclatura, en este caso filecoder. Y en el tercer lugar, es algo que puede suceder, y también me parece interesante plantearlo, es que no tiene, o no sabemos, o no es relevante a la detección, el tipo de amenaza que es. Obviamente, para eso ya se necesita el ojo de ir un poco más allá, pero también es interesante mostrarlo.
En tercer lugar tenemos la familia, en donde comprendemos la familia como una suerte de agrupación de amenazas que se parecen demasiado entre sí, que además de compartir tipo, comparten otras características. Firmas, orígenes, algún tipo de acción muy particular que puedan llegar a tener, como en el caso de los ransomware, que son diferenciados por cómo terminan los archivos cifrados muchas veces. Y en último lugar, o en anteúltimo lugar mejor dicho, lo que se conoce como variantes, que no es nada más y nada menos que diferenciar entre códigos maliciosos de la misma familia. Y para terminar, algún tipo de contenido extra, que en este caso es o el hecho de mencionar que es una detección un poco genérica sin familia, o mencionar que el código malicioso viene empaquetado, dos características que no vienen al caso, obviamente, en esta presentación, pero que son útiles para tener en cuenta por cómo vamos a clasificar o qué es lo que podemos entender de simplemente una detección que no son nada más y nada menos que 3, 4, 5 palabras juntas. Ahora que tenemos esto planteado, para comenzar en lo que refiere a las distribuciones de detecciones en el continente, no llama para nada la atención que la mayoría se concentre en países con alta actividad económica y comercial, no solo a nivel corporativo, sino a nivel personal, como lo son México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y más. Y de nuevo, y repito, es importante tener en cuenta que el foco no solo va a nivel comercial, corporativo, sino también a nivel usuario final, porque sabemos que las mayorías de detecciones, si bien no así las más destructivas, van dirigidos a descargarte un crack de un juego, a descargarte un programa en una versión supuestamente gratuita, a abrir un mail que tenía algo que no debería tener, etc. A más de uno le debe llamar la atención el caso de Perú, que está bastante oscuro y bastante lejos incluso del país con más detecciones, que si mal no me equivoco es México. Para el caso de Perú vamos a estar hablando un poco más adelante, créanme que es un poco un caso especial, para eso justamente dejamos la sección de highlights, en donde vamos a estar hablando no solo del caso de Perú, sino de algunos países en Latinoamérica que tienen algunas características que está bueno mencionarlas. En lo que refiere a las familias más detectadas, particularmente de códigos maliciosos con nombres y apellidos, olvidándonos de las familias genéricas, tenemos en el primer lugar a una botnet luego devenida en un troyano que descarga otras amenazas, llamada Ramnit, muy común sobre todo en Argentina, es también la primera familia de detecciones que encontramos. No es nada más y nada menos que un archivo, un código malicioso bastante genérico que se encarga de descargar otras amenazas. Usualmente, cuando hablamos de descargar otras amenazas, vienen acompañados o de algún tipo de código espía, o de algún ransomware, o de otro troyano, pero por ejemplo bancario. Cualquier tipo de amenaza que se pueda descargar de Internet probablemente esté utilizada no solo en el primer caso, sino también en el segundo, que es Surgop. Para la tercera familia más detectada, llámenla Remcos, Rescom, dependiendo del proveedor de seguridad va a ser la detección. Se trata de una amenaza en particular, un troyano de acceso remoto, que tiene bastantes funcionalidades y está bastante buena si lo miro obviamente con ojos de cibercriminal. Y hay un detalle bastante particular de Remcos y es que está en Internet. O sea que ustedes, si hoy cibercriminales lo buscan, lo van a encontrar, es fácil de usar, es cómodo para ellos y no requiere desarrollo adicional. Y esto se conoce como malware de comodidad o commodity malware, característica de muchas de las campañas de más alto nivel en Latinoamérica que vamos a ver un poco más adelante. Por ser bueno, bonito y barato, nada más y nada menos. Para el cuarto y quinto lugar también son amenazas que se encargan de descargar otras amenazas con la salvación de Forfiex, que es un gusano que tuvo bastante paso por Latinoamérica hace más de 7 años, más de 8 años, una amenaza bastante antigua, que se caracterizaba por no solo descargar otras amenazas, sino por reproducirse por sí misma, como dice su nombre, y uno de los métodos de propagación más utilizados por Forfiex era nada más y nada menos que infectar un equipo, encontrar casillas de correo y empezar a mandarse a mansalva a otras personas.
Un mecanismo que parece bastante sencillo, digamos fácil, pero que quizás no es tan considerado cuando hablamos de una infección a un equipo que sea utilizado como vector para poder llegar a otros equipos. Pasando a, bueno, ¿cómo es que llegan a los usuarios realmente este tipo de amenazas? ¿Qué es lo que se encuentra el usuario? El usuario no se va a encontrar con literalmente un bicho o un ejecutable siempre. Si bien es de las más detectadas, el clásico ejecutable porque te lo descargaste pensando que era, no sé, el último GTA en su versión gratuita, porque te lo descargaste pensando que era Photoshop de manera gratis, te lo descargaste porque era, no sé, una versión de un juego que está solo para computadoras, para tu celular. Pero también vemos otras amenazas con otros tipos de archivos cuya detección, o más que nada la detección a los ojos humanos, no tanto a las herramientas, no es tan lineal. Por ejemplo, los archivos de ofimática, como un PDF o un archivo de Word, tienen lo que creo que casi todos conocemos como macro, en donde se trata de un par de líneas de lenguajes de programación, creo que es una versión rudimentaria de Visual Basic, si mal no me equivoco, o va por ahí, en donde pueden realizar acciones cuando nosotros abrimos y damos permiso a ejecutar justamente esas macros. Eso nos dice dos cosas. Primero, que la gente no presta atención cuando abre un archivo y le dice, che, se están ejecutando macros, ¿querés ejecutarlas? La gente dice que sí. Y en segundo lugar, que este tipo de macros permiten descargar otras amenazas de Internet. No permiten mucho. La realidad, si ustedes quieren ver para usarlo por otra cosa, las macros no permiten hacer mucho más que un par de líneas de código, pero sí permiten descargar otros archivos y así es como se producen las infecciones más en cadena. Luego tenemos algunos tipos de archivos un poco más específicos, como lo son archivos escritos en JavaScript o también bibliotecas del sistema, que eso nos dice que también, más allá de la gente abriendo un documento de ofimática porque, no sé, es parte de su trabajo o es algo que hacemos todos los días, es muy probable que parte de esas detecciones sean personas que no saben lo que es un JavaScript o que no saben lo que es una biblioteca del sistema, y un poco la curiosidad nos gana a todos como seres humanos. Pasando a un lado un poco más técnico, quizás que ya no estamos hablando de una persona haciendo un clic que no debería, ni estamos hablando de una descarga de un nene que quiere la última versión del GTA sin pagar, sino de vulnerabilidades en los sistemas o cuáles son las más explotadas particularmente en lo que es el continente. Y acá, quedó clarito el cuadrito, espero que no sea muy debilitante para sus ojos, les juro que mi versión estaba oscuro, pero bueno, no se va a ver mucho por el tipo de fuente que quedó, pero se tratan de 3 vulnerabilidades, 2 de 2012 y una de 2018. Las quieren buscar, es en primer lugar la 0143 y se ve, ¿no? Bueno, se ven los números bastante bien. Son todas de severidad alta y se tratan algunas de un manejo erróneo de la memoria, otros de un mal tipado de un string. Son quizás aspectos de programación muy finos que quienes se dediquen a la programación de aplicaciones saben que son o pueden provocar agujeros de seguridad sobre todo, pero que siguen estando presentes en los sistemas. Entonces, también es un detalle propio del continente el hecho de que tenemos 2 de las 3 vulnerabilidades más detectadas a nivel Latinoamérica son de 2012. 11 años pasaron, ¿no? Si las cuentas todavía no me fallan, 11 años. Y las 3, no solo las de 2012, sino las de 2018 también, tienen el parche disponible en los sitios de los desarrolladores. Por ejemplo, hay una que es en Excel. Microsoft lanzó el parche, de hecho lo lanzó no más de 2 meses después de que se descubrió la vulnerabilidad y no se está instalando claramente porque los atacantes la siguen explotando. Entonces, interrogantes de por qué, infinidad. Desde no tener personal disponible, ignorancia, hasta también el uso de programas que no tienen la capacidad de recibir actualizaciones por ser programas craqueados. Pero el mundo de las vulnerabilidades en Latinoamérica y en el mundo es
Son 5 charlas aparte y no me dejarían con el tiempo que tengo acá, así que ya es un poco para que a ustedes también se les prenda la lamparita y se adentren un poco más. Pasando a acciones, ¿qué es lo que vemos en concreto más allá de estadísticas, características? Porque si bien es muy bonito que yo les presente los números, en lo personal creo que la manera más atractiva de comprender cómo funciona un código malicioso es encuadrando sus características y sobre todo cómo funcionan en campañas que van más allá de un clic que hizo nuestras abuelas de manera errónea, sino qué pasa cuando tiran abajo una entidad gubernamental, por ejemplo. En primer lugar, tenemos lo correspondiente al acceso inicial. Esto va a estar nomenclado bajo la herramienta o el framework llamado Mitre Attack. Quizás más de uno los conozca, pero para quienes no, es simplemente una matriz que busca encuadrar todas las acciones posibles de un código malicioso. Resulta muy interesante para compartir información entre especialistas. Así, el código que detectaron ustedes con esta y esta característica, un código que detecté yo con estas otras, si son el mismo, vamos a hablar el lenguaje Mitre Attack y vamos a ver que coinciden. Si dejamos que cada uno escriba quizás con sus palabras, va a ser un poquito más dificultoso. Entonces, en cuanto a la categoría, como dije, es una matriz. En la columna de acceso inicial tenemos en primer lugar, y la estrella quizás de este tipo de campañas, el phishing, con enlaces o adjuntos maliciosos. En segundo lugar, el abuso de credenciales válidas, ya sea robadas por un enlace de phishing o también compradas en algún tipo de mercado negro. Y en tercer lugar, los ataques que utilizan como vector de acceso el abuso a la cadena de suministros. Les doy un ejemplo que quizás recuerden quienes estén un poco más en tema. Si mal no recuerdo, fue el año pasado o el anterior, ya se me confunden las fechas, ataque a Casella, una proveedora de piezas de software que el tema no importa mucho, pero imagínense un programa cuya empresa que lo desarrolla es infectada. ¿Qué hacen los cibercriminales? En vez de quedarse con la infección a Casella, lo que hacen es conseguir acceso a la parte del desarrollo de ese programa, inyectarle un componente malicioso y lanzar una actualización automática a todos sus clientes. Así es como de Casella, que es una compañía que si bien tiene relevancia, quizás no era el objetivo final de los cibercriminales, llegaron hasta el gobierno de Estados Unidos. El salto es bastante grande. Casella no es el único ejemplo, le pasó a un proveedor de planos de productos de Apple también. Y bueno, se vale de que el hecho de una compañía, por ejemplo, productora de planos para Apple, no va a tener los mismos resguardos de seguridad que tiene Apple por razones obvias. Entonces, es un vector muchas veces olvidado por temáticas que de nuevo también se van de esta presentación, pero que hay que tener en cuenta porque suele ser utilizado. En segundo lugar, y cuando hablamos de la sección de ejecución, o qué es lo que utilizan los cibercriminales para poder ejecutar las amenazas informáticas, en primer lugar, el abuso de intérpretes de lenguajes de programación y también de scripting o tirar simplemente 1, 2, 3 comandos en una consola, el hecho de tener modos silenciosos en estas dos fuentes o en estos dos programas en general, son muy aprovechados por los cibercriminales. Cualquier lenguaje de programación que se puedan imaginar, incluso también los que van por terminal, desde PowerShell, Visual Basic, JavaScript, Python, CS++, cualquiera que puedan imaginar están dentro de los utilizados. En segundo lugar, lo que refiere al uso de software dentro de la red. Es bastante común que se auxilien no solo de la amenaza que ellos traen, sino también de piezas de software, como puede ser una transferencia de archivos internas para poder llevar a cabo los ataques maliciosos. Y en tercer lugar, herramientas del sistema como es el WMI, que es una herramienta de Windows para poder ejecutar los cibercriminales, sus payloads finales. Y finalizando con la evasión de defensas, una de las quizás más importantes columnas cuando hablamos de ataques con un poco de relevancia que se van un poquito más allá. En primer lugar, la modificación de herramientas defensivas, desde intentar deshabilitar un antivirus a verificar si hay algún tipo de proceso de backup corriendo.
En segundo lugar, la inyección de código arbitrario en memoria que está reservada para programas legítimos y también la modificación de procesos que estén corriendo actualmente en el sistema. Ahora sí, pasando a lo que refiere a los países en particular, yo les dije que le iba a hablar de Perú y voy a cumplir. El motivo por el cual le puse Perú Zombie es porque el motivo por el cual, o uno de los motivos, conjeturamos, obviamente no tenemos la bola de cristal, es la aparición o la cantidad de botnets que se desarrollan en el país. De hecho, una de ellas es Victory Gate, una botnet que si bien desde SET desactivamos hace un par de años, todavía tiene vistas y rastros, así como las cientos de botnets desactivadas, como por nombrar una, es el caso de TrickBot. Y tal es así el momento de máxima actividad de este tipo de botnets, incluido Victory Gate, que incluso en el año 2020 llevó a dejar a Perú en el primer lugar en cuanto a lo que refiere... Se me murió el pasador, creo. Ahí está. En primer lugar, a lo que refiere a detecciones de... En segundo lugar, a detecciones de criptomineros. Es decir, Perú tenía en 2020 muchos más criptomineros que Estados Unidos, que toda Europa, Asia, excepto Tailandia, y cualquier país del mundo. Venía primero Tailandia y después Perú. Imaginen con la población que tiene Perú, medio complicado. Más que Estados Unidos, que la debe quintuplicar. Ahora no tengo los números, pero es un número bastante grande. Y sobre todo también teniendo en cuenta la actividad económica, que quizás en otros países es mucho más. Bueno, es un aspecto en particular que tiene el país, como así hay más ejemplos puntuales que los vemos alrededor de Latinoamérica, y acá es donde vuelve el hecho de poder investigar un poco desde, por y para Latinoamérica. Pasando a la trifecta de hermanos, amigos, enemigos, dependiendo de la época histórica en la que nos encontremos, Ecuador, Venezuela y Colombia, y el hecho de las campañas de espionaje que se desarrollan allí. Desde entidades gubernamentales, pasando por entidades de salud, manufactura, a lo que se les pueda ocurrir, hemos cubierto algunas campañas como las que ven en pantalla, que utilizan primeras vías de infección como lo son el phishing, y luego tienen estos malware de comodidad de los que hablaba anteriormente, que están desarrollados hace algunos años, que son baratos, que son sencillos de utilizar y que por sobre todas las cosas el cibercriminal lo ve como bueno, bonito, además de barato. Y en último lugar, el ABC, Argentina, Brasil y Chile, y ahí me gustó poder ponernos en el orden, de los troyanos bancarios, que se trata de una amenaza maliciosa que busca robar algún tipo de información bancaria. Es propio de esta parte del continente, sobre todo Brasil, y hemos cubierto de nuevo cientos de códigos maliciosos y cientos de familias, como ven en pantalla, desde Grandorero, Llanelero, Ousa Bank, son los que primero se me vienen a la cabeza, Mecotio también. Y no solo en Latinoamérica, sino también por y para Latinoamérica. Y cuando digo por Latinoamérica, creo que me entienden por qué es. Este es el caso de Locorrito, una amenaza un poco vieja, pero que también cae en esta categoría, con también más strings, identificadores no solo de este lado del Río de la Plata, sino también de Brasil. Muchas gracias. Si no prendemos no se va a escuchar nada. Yo no me escucho. ¿No se escucha? Lo importante, ¿ustedes nos escuchan? ¿Qué les pareció la charla? Sí, pero porque estamos gritando. Ahí está, ahí salimos. Oli. Podemos gritar también. Puedo gritar también, pero voy a reventar oídos. Bueno. Arrancamos una pequeña sesión de Q&A con Martina. ¿Sí? Vamos a tratar de priorizar obviamente las preguntas de la gente que está acá presente, porque hicieron el esfuerzo de acercarse. Pero tenemos acá también Acércate más al mic. Pero tenemos también acá Swapcard para cualquier pregunta que estén haciendo online. Yo me voy a encargar de tratar de buscarlas. Preguntas.
Ahí, el muchacho con gorro que parece Chema Alonso. Hola, ¿cómo va? Muy buena la charla. Mi pregunta es básicamente qué tenemos que hacer para protegernos de todo esto. En principio, tener las apps todas actualizadas, el antivirus, todo eso, pero siento que quizás no sea suficiente y no sé, ¿qué consejos nos darías para estar a salvo de todas estas amenazas? Bueno, buena pregunta que no lo cubrí por cuestiones más que nada de tiempo. Y si bien son importantes las herramientas de protección, desde un antivirus, un antimalware, si trabajas en una organización que tengan los aseguramientos de redes concretos, hacer backups regulares de la información que creas que no es reemplazable. Me refiero a no la última versión de un programa o tu lista de compras, sino desde fotos, archivos de tesis, demás archivos que creas no reemplazables. Pero hay un consejo que muchas veces nos olvidamos, no de dar, sino de pensar quizás cuando estamos navegando, y es el sentido común. El poder tener 5 segundos para pensar en frío, un poco por las nuevas tendencias, ya se va perdiendo. El hecho de tener en redes sociales tanta información, pasando por recibir tantos correos electrónicos, hasta tener una capacidad de atención demasiado larga a lo largo de los años, y con esto de la hiperconectividad más todavía, el prestar atención a lo que estamos haciendo, pensar en frío, saber que no nos van a regalar un boleto de avión si no dice LATAM por WhatsApp, eso no va a suceder. Y más que nada eso, de tener la conciencia a la hora de cliquear, descargar y ejecutar. Muchas gracias. Allá, en el fondo, remera roja. Mientras que llega el micrófono hasta allá. ¿Ya está el micrófono? No, todavía no, tenés tiempo. Tengo algunas acá. Nehuen Barrios nos pregunta, ¿los códigos maliciosos pueden ser también páginas de descargas? ¿Acá? No. Hola. Ahí va. Creo que lo apagué. Depende de cómo se clasifiquen. Podés tener un punto HTML que sea malicioso, puede ser, las detecciones se dan para eso, pero generalmente necesitas algo que se ejecute de manera local. Sí hay amenazas que atacan a páginas web, que eso es otro aspecto, como criptomineros intentando minar con los recursos del mismo sitio web, del mismo servidor. Teníamos una presencial. Allá, sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, quería mencionarte el tema de, no sé si viene tanto a colación, pero si has oído del minimalismo digital y si te parece, o sea, es algo más de well-being y de minimizar las apps que usamos, pero eso también puede reducir un montonazo las amenazas que podemos tener en nuestro celular o en nuestra computadora, por ejemplo. A ver, es un tema complejo. Es cierto que cuanto menos utilicen, menos superficie de ataque vas a tener, pero eso no te salva. O sea, a ver, es una cuestión estadística. Si vos reducís tus chances del 90 al 40, basta con que te equivoques una sola vez para que ese 40 seas vos. Entonces, si bien cada uno elige la cantidad de aplicativos que usa, la cantidad de redes sociales en donde está, y puede hacer bien a ciertas personas utilizar este minimalismo en su vida cotidiana, no solo no nos salvamos de ciertas aplicaciones como es el correo electrónico, sino que además en los entornos laborales se producen también este tipo de amenazas y de manera considerable, y también es el entorno donde solemos estar más distraídos. Entonces, hay cosas de las cuales no nos podemos salvar, aún reduciendo tanto la superficie. Bueno, mientras llega el mic, te hago una consulta. A nivel, o sea, estábamos hablando todo a nivel computadoras, ¿no? Protección a nivel computadoras. Y obviamente tenemos las recomendaciones clásicas de a nivel computadora, software actualizado y demás. A nivel celulares, por ejemplo, tipo malware de celular, como recomendaciones tipo para mi abuela, ponele. No sé si me está viendo mi abuela, pero como para mi abuela. Un saludo para tu Un saludo abuela. para mi abuela, Dominga. Aplican casi las mismas recomendaciones, pero con una salvedad en particular. En los celulares hay que tener un poco más de atención, porque existen códigos maliciosos dentro de las tiendas oficiales, primero, es decir, que la recomendación de bajar en repositorios oficiales, si bien es cierta y hay que cumplirla, hay que tener un cuidado extra aún si estamos en las tiendas oficiales.
En segundo lugar, a la hora de entrar en enlaces que no sabemos de dónde provienen, de dónde son, la barrita hace que no lleguemos a ver del todo si el link tiene un punto de más o lo que sea. Con lo cual es el prestar atención a dónde ingresemos, el tener cuidados especiales cuando entramos sobre todo a sitios web o descargamos cualquier tipo de archivo y mantener las aplicaciones actualizadas, aunque no nos guste el cambio de letra o el cambio de color o la funcionalidad que me molesta porque me manda una notificación más. Es la única forma que tienen los que desarrollan de arreglar cualquier parche de seguridad que se dé en el sistema. Llegó el micrófono ahí. Está, sí, gracias. Muy linda la charla, la verdad muy interesante. Acá. Ahí te encontramos. Está. Con las luces es difícil encontrar los sí, chicos. En la charla me mostraste un recuadro donde se veían las vulnerabilidades de los ataques y aparecía Windows XP, Windows 7, Server 2008. Mi pregunta es, según tu experiencia y también la información que ustedes manejan, ¿influye de manera, digamos, hasta cierto grado el sistema operativo que estemos usando? Más allá de los cuidados que tengamos, puede ser que también el sistema operativo que elijamos tenga que ver con la seguridad. ¿Hay alguna diferenciación entre sistema operativo en cuanto a años que tiene el sistema en sí? Porque los que nombraste XP 2000, bueno, los que estaban en la pantalla son extremadamente viejos, y tipo de sistema operativo. Si hablamos Windows versus Linux versus Mac OS, la realidad es que existen códigos maliciosos para todos. Los ejemplos que van a ver y las estadísticas en todos lados les va a salir que la mayoría son para Windows por una cuestión de que el cibercriminal va a hacer lo que la gente más utiliza. O sea, si la gente de la nada mañana nos volvemos todos linuxeros, van a aparecer muchos más códigos maliciosos para Linux. Pero existen para Linux y también para macOS. Ahora, en cuanto a tiempo, la realidad es que sí influye, porque llega un momento en donde los sistemas operativos, como cualquier aplicativo, dejan de recibir actualizaciones. Eso provoca que si hay algún parche de seguridad que debería estar pero no está, algún error de programación del código del sistema operativo propio, no lo va a recibir. Y eso va a causar de que se puedan explotar vulnerabilidades. Entonces, si bien es recomendable tener un sistema operativo de lo más actualizado posible, en cuanto a tipos de sistema operativo, la realidad es que hay malware para todo. No sé si llegamos con la pregunta. No, creo que ya estamos. ¿Llegamos? No, creo que ya estamos. Okay. Igual les agradecemos a todos los que publicaron las preguntas en la solapa de preguntas de Swapcard y no las de comentarios. Estoy seguro que Martina después se va a encargar de responder las que quedaron ahí registradas. Las pueden atrapar en la puerta y salir en un rato y la bombardear. Déjenla salir a que respire un poco de aire y de última en el patio, así no hacemos tanto lío acá en la escalera. Le agradecemos muchísimo a Martina por la charla y muchas gracias también a ustedes. Un fuerte aplauso.